Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de drama, pasión superíndice 3N, misterio y por supuesto, ese toque turco que tanto nos encanta. Como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de miniseries turcas en Spawn más menos ol que te atraparu n desde el primer minuto y, lo mejor de todo, no te robaru n meses de tu vida. Todas ellas tienen un máximo de 12 capítulos. Antes de que empecemos con esta lista que he preparado con tanto cariño más menos quiero pedirles un pequeño más menos favor. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, do copyright denme un like si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir buscando joyitas ocultas para compartir con ustedes. Ahora preparen sus palomitas, a como superíndice 3 dense en el sillo superíndice 3N y do copyright gense llevar porque acu vamos con esta selección superíndice 3N de miniseries turcas que los van a enganchar desde el primer segundo. Empezamos con una serie que combina drama familiar, secretos oscuros y una ambientación superíndice 3N preciosa, **Sasillet, *** o persona en Spawn más menos sol. Esta serie, protagonizada por el inigualable Haluk Bilginer, nos presenta a Aga Beyoglu, un jubilado que recibe un diagnóstico superíndice 3 estico de Alzheimer. Lejos de derrumbarse, Aga decide aprovechar esta situación superíndice 3N para llevar a cabo una venganza largamente planeada, eliminando a aquellos que considera responsables de crímenes atroces. La serie es un thriller psicológico superíndice 3 gico impecable, con una narrativa inteligente y actuaciones magistrales. Además de ese, solo tiene 12 capítulos, asu que es perfecta para un maratón superíndice 3N de fin de semana. Lo que me gusta de Sasillet es la forma en que explora temas como la justicia, la moralidad y la memoria, todo ello envuelto en una atmósfera superíndice 3 esfera de suspense constante. Si les gustan las series que te hacen pensar y te mantienen al borde del asiento, esta es definitivamente para ustedes. Profundizando en Sasillet, un thriller psicológico superíndice 3 gico que te hará cuestionar todo ***. Sasillet no es solo una serie de venganza. Es un profundo análisis de la psique humana, de las consecuencias del trauma y de la fragilidad de la memoria. La brillante interpretación superíndice 3N de Haluk Bilginer como Aga Beyoglu es sencillamente magistral. Su capacidad para transmitir la confusión superíndice 3N, la determinación superíndice 3N y la tristeza de un hombre que perdiendo sus recuerdos es asombrosa. La serie juega constantemente con la incertidumbre. Como espectadores nunca estamos completamente seguros de si Aga actuando por propia voluntad, o si siendo manipulado por la enfermedad. Esta ambigua cuarto edad es lo que hace que Sasillet sea tan adictiva. Cada capítulo revela nuevas pistas y secretos, pero también copyright N plantea nuevas preguntas. Además de la trama principal de venganza, Sasillet, también copyright N explora temas como la corrupción superíndice 3N policial, el abuso infantil y la impunidad. La serie no rehuye mostrar la cara oscura de la sociedad turca, lo que la convierte en una experiencia aún impactante. El personaje de Nebra Elmas, interpretado por Cansu Dere, aún más menos de una dimensión superíndice 3N adicional a la historia. Nebra es una joven policua idealista que se ve envuelta en la investigación superíndice 3N de los crímenes de Aga. A medida que avanza la serie, Nebra comienza a cuestionar sus propias creencias y a darse cuenta de que la línea entre el bien y el mal no siempre es tan clara. La dirección superíndice 3N de Sasillet es impecable. La serie utiliza una paleta de colores fríos y oscuros para crear una atmósfera superíndice 3 esfera de suspense y misterio. La banda sonora es también copyright N muy efectiva, utilizando melodías inquietantes para aumentar la tensión superíndice 3N. Si buscando una serie que te haga pensar, que te mantenga al borde del asiento y que te conmueva profundamente, Sasillet es una opción superíndice 3N obligada. No te arrepentirás. La siguiente en la lista es ***etos ***u Birbas Kadir ***. Esta serie de Netflix nos ofrece una mirada fascinante a la sociedad turca moderna a través copyright S de los ojos de un grupo de personajes diversos. Tenemos a Merim, una limpiadora que acude a terapia y representa a la Turquía rural y conservadora, Peri, una psiquiatra cosmopolita y educada en Occidente, y Unimu,
que lucha por mantener sus valores en un mundo cambiante. Ethos explora las tensiones entre la tradición superíndice 3N y la modernidad, la religión superíndice 3N y el laicismo, el este y el oeste, todo ello con una sensibilidad y una profundidad sorprendentes. Es una serie que te hace reflexionar sobre los prejuicios, la empatia y la complejidad de la identidad. Además de ese, visualmente es preciosa, con una fotografía cuidada y una banda sonora evocadora. Con solo 8 capítulos, es una opción superíndice 3N ideal para ver en una noche. A mí me encantó superíndice 3 la forma en que Ethos me permitió superíndice 3 asomarme a una realidad diferente y comprender mejor la diversidad de la sociedad turca. Asterisco descentrado más menos ando, Ethos, un retrato íntimo de la sociedad turca asterisco. Ethos es mucho más que una simple serie dramática. Es un estudio social superíndice 3 gico profundo y conmovedor que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y prejuicios. La serie no ofrece respuestas fáciles ni soluciones simplistas. En cambio, nos presenta una serie de personajes complejos y contradictorios que luchan por encontrar su lugar en un mundo en constante cambio. El gran acierto de Ethos es su capacidad para mostrar la diversidad de la sociedad turca. A través copyright S de sus personajes, la serie explora las tensiones entre la tradición superíndice 3N y la modernidad, la religión superíndice 3N y el laicismo, el este y el oeste. Pero lo que hace que Ethos sea tan especial es su capacidad para mostrar la humanidad de todos estos personajes. No importa CUDN diferentes sean sus creencias o sus experiencias, todos ellos son personas que buscan amor, aceptación superíndice 3N y un sentido de pertenencia. El personaje de Merim es especialmente conmovedor. Ella representa a la Turquía rural y conservadora, un mundo que a menudo es ignorado o incomprendido por los medios de comunicación superíndice 3N occidentales. A través copyright S de su terapia, Merim comienza a cuestionar sus propias creencias y a darse cuenta de que hay otras formas de ver el mundo. Peri, la psiquiatra cosmopolita, representa a la Turquía moderna y educada. Ella también copyright en lucha con sus propios demonios, incluyendo su sentimiento de alienación superíndice 3N y su dificultad para conectar con los DMU-S. El IMU-DN, por su parte, representa a la religión superíndice 3N en un mundo cambiante. Él lucha por mantener sus valores en un mundo cada vez más secular, pero también copyright N se da cuenta de que es necesario adaptarse a los nuevos tiempos. La dirección superíndice 3N de Ethos es sutil y elegante. La serie utiliza una paleta de colores suaves y naturales para crear una atmósfera superíndice 3 esfera de intimidad y sinceridad. La banda sonora es también copyright N muy efectiva, utilizando melodías tradicionales turcas para evocar un sentido de nostalgia y pertenencia. Si quieres comprender mejor la complejidad de la sociedad turca y reflexionar sobre tus propios prejuicios, Ethos es una serie que no te puedes perder. Es una experiencia enriquecedora y conmovedora que te dejará pensando durante mucho tiempo. Ahora, vamos a cambiar un poco de copyright Nero y nos adentramos en el mundo del romance con Immortals o Yayamayanlar ***. Esta serie de vampiros turca es una propuesta original y entretenida que combina elementos de acción superíndice 3N, fantasía y drama romántico. Moa, una joven que busca venganza contra el vampiro que la convirtió superíndice 3, se cruza con Dmitri, un vampiro rebelde que no está de acuerdo con las reglas del mundo vampírico. Juntos lucharán contra las fuerzas oscuras que amenazan con destruir Estambul. Immortals es una serie visualmente impactante con efectos especiales bien logrados y escenas de acción superíndice 3N emocionantes. Además de ese, la química entre los protagonistas es innegable. Con solo 8 capítulos, es una opción superíndice 3N perfecta para los amantes de las historias de vampiros con un toque diferente. A mí me sorprendió superíndice 3 gratamente Immortals por su originalidad y su capacidad para mezclar copyright neros de forma efectiva. Immortals vampiros en Estambul con un toque turco ***. Immortals no es la típica serie de vampiros. Si bien comparte elementos comunes con otras producciones del copyright Nero, como La sed de sangre, la inmortalidad y las luchas de poder, Immortals aún más menos ha de un toque turco distintivo que la hace única. La serie es ambientada en Estambul, una ciudad vibrante y llena de historia, lo que le da un ambiente exo superíndice 3 tico y misterioso.
Los escenarios son impresionantes, combinando la arquitectura otomana con la modernidad de la ciudad. La trama se centra en Moa, una joven humana que es convertida en vampiro contra su voluntad. Consumida por la venganza, Moa busca al vampiro que la transformó Superíndice 3 para hacerle pagar por lo que le hizo. En su camino se encuentra con Dmitri, un vampiro rebelde que se niega a seguir las reglas de su especie. Juntos, Moa y Dmitri formaron una alianza improbable para luchar contra las fuerzas oscuras que amenazan la ciudad. La química entre los protagonistas es uno de los puntos fuertes de la serie. El romance entre Moa y Dmitri es intenso y apasionado, pero también copyright lleno de obstáculos. Ambos personajes tienen un pasado traumático y deben superar sus propios demonios para poder estar juntos. Las escenas de acción Superíndice 3N son otro atractivo de Immortals. Las peleas entre vampiros son coreografiadas de forma espectacular y los efectos especiales son bastante buenos para ser una producción Superíndice 3N turca. Si eres fan de las historias de vampiros y buscando algo diferente, Immortals es una opción Superíndice 3N que te sorprenderá gratamente. La serie es entretenida, emocionante y visualmente atractiva. Si lo que buscan es una serie común intriga y un toque de ciencia ficción Superíndice 3N, les recomiendo *50M2***. Esta serie de Netflix nos presenta a Gulge, un sicario que tras cometer un error, se ve obligado a huir y refugiarse en un taller de costura de 50 metros cuadrados en un barrio humilde de Estambul. Ayu, será confundido con el hijo perdido del dueño más menos o del taller y tendrá que asumir una nueva identidad. 50M2 es una serie que te mantiene en vilo desde el principio hasta el final, con giros inesperados y personajes complejos. Además, la ambientación Superíndice 3N en el barrio popular de Estambul le da un toque autocopyright-tico y entra más menos hable. Con solo 8 capítulos, es una opción Superíndice 3N ideal para los amantes de las historias de acción Superíndice 3N con un toque de drama. A mí me gusta Superíndice 3 mucho 50M2 por su ritmo con diéresis Hill y su capacidad para combinar la acción Superíndice 3N con momentos de humor y emoción Superíndice 3N. ** 50M2 un sicario escondido en un taller de costura, un CEU Superíndice 3 tel de acción Superíndice 3N, humor y drama ***. 50M2 es una serie que sorprende por su originalidad y su capacidad para mezclar copyright neros de forma efectiva. La trama, que a primera vista puede parecer simple, se va complicando a medida que avanza la historia, manteniendo al espectador enganchado hasta el final. El protagonista Gulge es un sicario frío y calculador que se ve obligado a huir tras cometer un error. En su intento por escapar, se refugia en un barrio humilde de Estambul y es confundido con el hijo perdido del dueño más menos o de un taller de costura de apenas 50 metros cuadrados. A partir de ese momento, Gulge se ve obligado a asumir una nueva identidad y a adaptarse a una vida completamente diferente a la que estaba acostumbrado. En el barrio conoce a gente sencilla y amable que lo acoge con los brazos abiertos. Poco a poco Gulge comienza a cambiar y a cuestionar su pasado. 50M2 no es solo una serie de acción Superíndice 3N. También copyright N tiene momentos de humor y de drama que la hacen muy entretenida. La relación Superíndice 3N entre Gulge y los vecinos del barrio es muy divertida y conmovedora. La ambientación Superíndice 3N en el barrio popular de Estambul le da un toque autocopyright-tico y entra más menos hable a la serie. Los escenarios son reales y los personajes son creíbles. Esto hace que el espectador se sienta identificado con la historia. Si te gustan las series de acción Superíndice 3N con un toque de humor y de drama, 50M2 es una opción Superíndice 3N que no te puedes perder. La serie es ágil, entretenida y te mantendrá enganchado hasta el final. Para los que disfrutan de los dramas y tu Superíndice 3 ricos, les recomiendo ***** Rise of Empires, Atemen ***** o El ascenso de los imperios, otomano ****. Esta docuserie de Netflix narra la historia del Sultan Mehmed II, también copyright N conocido como Mehmed el Conquistador, y su ascenso al poder, así como la cauda de Constantinopla en 1453. La serie combina recreaciones dramáticas con análisis de expertos, lo que la convierte en una experiencia educativa y entretenida. Rise of Empires, Temen, es una producción Superíndice 3N ambiciosa y bien documentada que te sumerge en un periodo crucial de la historia.
Además, las recreaciones son visualmente impresionantes. Con solo 6 capítulos, es una opción superíndice 3N ideal para los amantes de la historia que buscan una forma amena de aprender. A mí me fascina superíndice 3 Rise of Empires, atemen por su rigor y tu superíndice 3 rico y su capacidad para dar vida a personajes y eventos del pasado. Rise of Empires, atemen un viaje al corazón superíndice 3N del Imperio Otomano Rise of Empires, atemen, es una docuserie que combina rigor y tu superíndice 3 rico con una narración superíndice 3N ágil y entretenida. La serie nos transporta al siglo XV para contarnos la historia de Mehmed II, el sultán otomano que conquistó superíndice 3 Constantinopla y cambió superíndice 3 el curso de la historia. La serie utiliza una combinación superíndice 3N de recreaciones dramáticas y análisis de expertos para ofrecer una visión superíndice 3N completa y equilibrada de los acontecimientos. Las recreaciones son visualmente impresionantes y están bien documentadas. Los expertos por su parte aportan contexto y su superíndice 3 rico y analizan las causas y consecuencias de la cauda de Constantinopla. Rise of Empires, atemen, no se limita a contar la historia de Mehmed II. También Copyright N explora la cultura y la sociedad del Imperio Otomano en el siglo XV. La serie muestra CEU superíndice 3 mo era la vida en Constantinopla antes de la conquista y CEU superíndice 3 mo cambió superíndice 3 la ciudad tras la llegada de los otomanos. La serie también Copyright N analiza la estrategia militar de Mehmed II y su innovación superíndice 3N en el uso de la artillería. La conquista de Constantinopla fue una hazaña más menos a militar impresionante que marcó superíndice 3 un antes y un después Copyright S en la historia de la guerra. Si eres un amante de la historia y quieres aprender más sobre el Imperio Otomano y la cauda de Constantinopla, Rise of Empires, atemen, es una serie que no te puedes perder. La serie es educativa, entretenida y visualmente impresionante. Y por último pero no menos importante tenemos Aleph. Esta serie policuaca nos lleva a Estambul, donde 2 detectives, un veterano cúnico y un joven ambicioso, deben resolver una serie de asesinatos rituales que parecen estar inspirados en textos sufíes. Aleph es una serie oscura y atmósfera copyright rica que te atrapa con su misterio y su ambientación superíndice 3N exu superíndice 3 tica. Además, la serie explora temas como la religión superíndice 3N, la tradición superíndice 3N y la corrupción superíndice 3N. Con solo 8 capítulos, es una opción superíndice 3N ideal para los amantes de los thrillers policuacos con un toque diferente. A mí me encanta superíndice 3 Aleph por su originalidad y su capacidad para crear una atmósfera superíndice 3 esfera inquietante y envolvente. Aleph un thriller policuaco sufu en el corazón superíndice 3N de Estambul Aleph es un thriller policuaco que destaca por su originalidad y su atmósfera superíndice 3 esfera inquietante. La serie nos sumerge en un mundo oscuro y misterioso donde la religión superíndice 3N, la tradición superíndice 3N y la corrupción superíndice 3N se entrelazan. La trama se centra en 2 detectives, un veterano cúnico y un joven ambicioso, que deben resolver una serie de asesinatos rituales que parecen estar inspirados en textos sufíes. A medida que avanzan en la investigación superíndice 3N, los detectives se adentran en un laberinto de secretos y conspiraciones que los llevaron a cuestionar sus propias creencias. Aleph destaca por su ambientación superíndice 3N exu superíndice 3 tica y su atmósfera superíndice 3 esfera opresiva. La serie utiliza la arquitectura y la cultura de Estambul para crear un mundo visualmente impactante y lleno de simbolismo. La serie también Copyright N explora temas profundos como la fe, la duda, el bien y el mal. Los personajes son complejos y contradictorios y se ven obligados a enfrentarse a sus propios demonios. Si eres fan de los thrillers policuacos con un toque diferente a Aleph, es una opción superíndice 3N que te sorprenderá gratamente. La serie es original, inquietante y te mantendrá enganchado hasta el final. Y hasta aquí llega nuestra selección superíndice 3N de miniseries turcas que te atraparon en menos de lo que canta un gallo. Espero que hayan tomado nota de alguna de estas recomendaciones y que se animen a descubrirlas. Para recapitular un poco, hemos hablado de Sasillet, un thriller psicólogo superíndice 3 hico que te hará pensar, Ethos, una mirada profunda a la sociedad turca, Immortals, una serie de vampiros con mucha acción superíndice 3N, 50M2, una historia de acción superíndice 3N con toques de comedia y drama, Rise of Empires, Atemen,
una docuserie que te sumergirá en la historia, y Aleph, un thriller policuaco con una Atmu superíndice 3 esfera oscura y misteriosa. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les sea útil para encontrar su superíndice 3 Sima serie favorita. Ahora, me gustaría saber qué copyright opinan ustedes. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su favorita? ¿Tienen alguna otra recomendación superíndice 3N de miniserie turca que no haya mencionado? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conocer sus gustos. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Nos vemos en el superíndice 3 Simo vídeo. Que tengan un excelente día y felices maratones de series. Adiós superíndice 3S.